El ascenso a través de las escaleras fue mucho más penoso para sus carnes y tendones de lo que juzgó. Quizás se debía a que aquel era uno de los dos principales mundos de los muertos y, como tal, su arquitectura no había sido planeada para nada que se moviera por él, conservando aún grasa, huesos y piel. Con su mano nervuda bien apretada sobre el pasamano, miró abajo. Era evidente que Erasmo se había quedado para verlo subir. En su ensimismamiento, había ascendido tanto, que su viejo maestro era ahora poco más que un punto visto desde las alturas. Aquello surtió un efecto cálido, culposo y nostálgico en Melchor, que alargó el brazo y lo saludó desde muy arriba, cerca del empíreo del mal. El gitano correspondió levantando el brazo y mostrando el dedo medio. La puerta que mandaba a luz blanca no era otra cosa que un portal que llevaba a un pasillo largo, oscuro y elegante. El suelo era de mármol negro, había columnas a los lados y, tras ellas, cuadros y adornos de todo tipo, que mostraban almas torturadas y agonías representadas con mórbida virulencia allá donde fueran a parar sus ojos. Sus pasos se hicieron penosamente largos en la aparente soledad del lugar. El camino terminaba con un portal enorme que la fuerza de ningún hombre podría abrir y una cabra antropomórfica que tapaba el paso. La criatura llevaba encima una armadura de herrería imposible. Tocarla en cualquier parte habría sido penado severamente por las esquinas afiladas del hierro. Se quedó mirando al nigromante largo rato, como si al comprobar su identidad se estuviera llevando a cabo un proceso electrónico interno. Abrió el largo hocico y de las cavernas de su garganta emergió una voz penosamente animal: «Tú presente a las señores. Muéstralo». Melchor desabotonó parte de su pesada túnica y extrajo de algún bolsillo la cabeza acecenada de un infante. «Nacido un 25 de diciembre», declaró, mientras extendía el cráneo de color cerúleo y ojos cosidos, víctima de una taxidermia cruel. El hombre cabra dirigió sus pupilas con forma de rendija primero al pequeño rostro marchito, que colgaba frente a su cara, y luego al nigromante. Su expresión era el tipo de desdén que mostraría a alguien a quien intentan sorprender sin éxito. «Es mío», añadió Melchor, un segundo antes de arrepentirse de su propia explicación. El niño la bestia empezó a abrir la puerta en silencio al mismo tiempo que el nigromante insistía patéticamente en que se había tomado la molestia de elegir a una madre que se llamara María. La sala que se abrió ante él era inmensa, llena de columnas. Un laberinto bañado en negruras infinitas e inquietantes. El suelo parecía un tablero de ajedrez. El lugar lucía terriblemente sucio pero a la vez impecable. Sabía que era observado desde la oscuridad, sintiendo lo que un conejo en la presencia de múltiples depredadores. Melchor dio varios pasos adelante hasta considerarlo prudente, bajó la cabeza y con los brazos sueltos, cuán largos eran, se agarró las manos. Parecía un niño a punto de ser regañado. Había varios demonios. Ahora podía notar sus siluetas negras ahí, no muy lejos suyo. Eran enormes. Lo veían desde arriba. Estaban entrelazados entre las columnas, algunos ocupaban docenas de ellas. Varios no tenían ni siquiera forma humanoide, eran espantosos y lo peor, pero a la vez mejor, es que dejaban a su invitado idearse lo más horrible de sí mismos a la imaginación. Les agradezco por tener semejante consideración. Gracias por estar en la oscuridad. No eres valioso, pero eres divertido, saludó Telepte. Siempre pensé que llevarías la nigromancia y tus planes de retiro aquí en el infierno bastante lejos, Melchor. Un gusto verte después de tantos años. Gracias por tenerme fe. ¿Fe? No te tenemos fe, en lo más mínimo. Lo siento, se disculpó, sumisamente. Debería haber tenido en cuenta que para las eminencias presentes la fe es un sentimiento básico y simplista. No, no realmente. Lo digo solo porque pienso que eres un pedazo de mierda. ¿Sabes a qué viniste, verdad? Melchor se aclaró la garganta, con la vista fija al suelo. Pido permiso para comenzar a arreglar mi retiro desde el infierno. Hay cosas que no puedo conseguir mientras esté vivo. Y a la vez esas cosas se me escaparían si estuviera muerto. Sintió que una de las robustas columnas crujía cuando uno de los demonios deslizó su apéndice enroscándose con mayor fuerza a ella.
¿Quieres tomar un atajo? Intervino una voz infinitamente más inhumana que la de Telepte, pero que aún así dejaba entrever un sentimiento de reproche que Melchor supo entender. El temblor y las ganas de morirse del pavor le impidieron salir al paso con alguna excusa. Me parece maravilloso, se regocijó la misma voz. En algún lado de su confusa regadera de carnes colgantes, el rostro de Telepte se deleitó de placer. Les dije que sería valioso. Melchor, tenemos una misión para ti. Se escuchó un crujido hiriente, que probablemente era una boca del tamaño de una piscina relamiéndose, antes de agregar, con voz más grave, una sumamente importante. El humano se inclinó con mansedumbre. Había sentido el pesado caer del estrés, probablemente, el sonido metafórico de sus testículos chocando contra el piso frío. ¿Una misión? Hubo un rato de silencio. Quizá para dejarle ver que había notado su desgano y descontento, que era extremadamente mal agradecido por ello y que se las estaba jugando con tan solo un gesto. Melchor tragó saliva y maldijo a un nivel tan profundo que ni él lo supo. Por lo general, los lores del inframundo se habrían regocijado ante semejante sufrimiento, pero se hallaban serios, tan serios que incluso dejaron pasar por alto que podían leer pensamientos que por lo general los humanos ni sabían que tenían. Telepte perdía la paciencia a pasos tan agigantados que las pisotadas metafóricas se podían oír casi en el plano material. Melchor tragó saliva cerrando los ojos. Sabía que lo que estaba a punto de preguntar era etiqueta en toda corte infernal y, sin embargo, se le hacía bastante difícil hacerlo. ¿Qué hay para mí si acepto? Todo lo que deseaste, regurgitó una tercera voz, más lejana. Tu palacio. Las aletas de la nariz del nigromante temblaron. Más bello y grande de lo que jamás podrías haber imaginado, continuó el bozarrón burbujeante. Con tantas luces que a lo lejos será un faro y una leyenda. Sobre una colina en una isla en medio del mar oscuro e infinito del infierno, si deseas. Un terruño donde serás más que un rey, más que el amo y señor. Un dios. El mortal no pudo evitar un suspiro tembloroso mientras la sabia entidad ponía la cereza sobre el pastel. Serás legendario entre los nigromantes. El más grande. Infinitamente más que Erasmo, tu maestro. Melchor cerró los ojos del placer. Ese gordo de mierda que mandamos para que te recibiera, finalizó el demonio. Alabado sea Satán. ¿Qué tengo que hacer, mis señores? Díganme. Matar a Satán. Oh, Dios mío. Melchor sostuvo varios segundos viendo al vacío antes de reparar en su grave error. Perdón. Perdón. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Los lores oscuros guardaron un silencio incómodo que indicaba, con clara mayoría de probabilidades, que aquel gesto no era de desagrado sino más bien por considerar al humano frente a ellos un completo imbécil. Melchor por su parte levantó la cabeza y miró al frente como si tuviera ganas de vomitar. No tanto por la traición monstruosa que aquello significaba al Señor de las Tinieblas, sino por el tamaño del objetivo encomendado mezclado con una realización súbita, noble pero muy patética de su insignificancia. ¿Yo? Musitó, con un hilo de voz. No, no realmente, contestó Telepte. Digamos que tú eres un tornillo en la operación. Silencio. Un tornillito, añadió. Tal vez para tranquilizarlo o humillarlo. Quizá ambas cosas. El humano no pudo evitar hacer una de esas preguntas realmente estúpidas típicas de personas desesperadas. ¿Y están seguros de que va a salir bien? Oh, por supuesto. Tenemos todo planeado al dedillo. Es imposible que algo salga mal. Además, estamos 100% confiados en que Satanás no sospecha nada. Es más, va a ser facilísimo. Melchor sonrió como un niño. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que recitar una frase, repuso la voz burbujeante de nuevo. Es muy sencillo. Y tendrás que hacerlo durante una obra de teatro, en la que Satanás va a estar presente como parte de la audiencia. Melchor giró los ojos, haciéndose idea a la velocidad del rayo. ¿Quieren decir que el rey de las tinieblas descenderá a la tierra? ¿Quién habló del cagadero biológico que llamas casa? Lo reprendió Telepte, de mal humor. La obra se va a representar aquí, en el infierno. Y aunque no es etiqueta confiar en un espíritu de capacidades diferentes, tenemos que explicarte a detalle en qué consiste el plan, para que salga bien.
quiere decir que confiamos poco o nada en un pedazo de mierda como tú, Melchor, aclaró Telepte, poco diplomático. Pero es tan fácil que inclusive un nigromante lo podría hacer. Mirando al suelo, Melchor bajó las comisuras de la boca y arrugó la frente, en una expresión de muda dignidad. ¿De verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Tienes que recitar una frase, que culmina un hechizo que durante todo el acto estarán conjurando aquí y allá en diálogos separados los demonios y espectros que actuarán en la obra. Tú dirás la parte final. Y cuando termines, si todo ha salido bien, ni Satán se habrá dado cuenta en todo ese tiempo de lo que sucede, ni tampoco podrá zafarse del hechizo de restricción que caerá sobre él. Al menos no a tiempo antes de que lo matemos nosotros. El nigromante abrió la boca en una enorme. Es brillante. Pudo oír el crujido pedernal de las columnas, quizá producto de algún demonio arrugándose del placer. Será algo así como un golpe de estado, ¿no es cierto? Golpe de estado, remedó Telepte, cuyo tono de voz era la viva imagen del desprecio. Qué manera tan desagradable de igualar los torpes bailoteos intelectuales de los humanos con los majestuosos juegos de poder del infierno. Hubo un silencio breve. Aunque básicamente sí, repuso, pensándolo mejor. Sí que es un golpe de estado. Los demonios presentes hicieron gestos de asentimiento sinceros. Melchor tomó sus propias manos, ilusionado. ¿Y están seguros de que va a ir todo bien?, preguntó de nuevo. Telepte respondió como si el hombre fuera un completo estúpido. Su tono de voz era condescendencia pura. Querido Melchor, ¿qué podría ir mal? 5. El tren del infierno era largo como la estupidez humana y horrible como el hambre. Estaba hecho de una mezcla entre tuétano, huesos y la idea fríamente premeditada de ser incómodo. Melchor viajaba dentro mirando al exterior con una estupidez romántica solo equiparable a la de una adolescente embarazada. Los demonios, incubos y duendes que conformaban el cuerpo de actores del teatro ambulante no le habían dirigido una sola palabra desde que lo vieron por primera vez 4 horas atrás. Eso le había dolido. Era como si todos fueran amigos entre sí, pero hicieran un esfuerzo especial en hacerlo sentir rechazado a él. Pero quién sabe, posiblemente esos demonios, incubos y duendes se llevaran como una patada en las gónadas entre sí, salvo las limitadas ocasiones que se ponían implícitamente de acuerdo para hacer sentir mal al nuevo. Más aún si ese nuevo era un humano. Quizá ese acuerdo ni siquiera necesitaba palabras, era algo que se hacía naturalmente y punto. Después de todo, el habitante promedio del infierno llevaba mierda hasta en el espíritu. Melchor se frotó el cuello. La barba de día y medio picaba ya. Ponderaba ansiosamente sobre su rol en la obra. A pesar de la profesión macabra que había elegido como modo de vida, no le gustaban las situaciones de estrés, y ser partícipe de una obra de teatro era la situación de estrés por excelencia. Si además esta iba camuflada de conspiración para derrocar a nada menos que el Señor de las Tinieblas, el terror era simplemente indescriptible. Lo tranquilizaba, eso sí, que Telepte le hubiera reiterado unas 7 veces más que su papel en la obra era mínimo. El viejo demonio, sin dudas, estaba perdiendo su filo. Todas y cada una de esas 7 veces lo había hecho única y exclusivamente para recordarle lo microscópico que era de cara a cualquier cosa importante en la otra vida, pero, gracias a ello, Melchor se había tranquilizado porque sabía que si todo salía mal era improbable que fuese por culpa suya, ¿verdad? Aparte, por más pequeña que fuese su participación en la obra, ser parte de ella en cualquier plano, incluso si se trataba como el vendedor de boletos de la entrada, se convertía en algo titánico, de proporciones bíblicas, si aquello era para derrocar a la autoridad máxima del infierno en el corazón de su mismísima creación. Se convertiría en una leyenda. Melchor aprendería en los próximos 30 segundos, sin embargo, 2 cosas. La primera, que los demonios, por más viejos que fueran, nunca perdían su filo, y la segunda, que el único atisbo de comodidad que lo cobijaba durante aquel flagelo psicológico, que significaba jugarse la eternidad, era más falsa que un billete pintado en bolígrafo sobre uno de esos papeles que los humanos usan para limpiarse el culo. Un duende con aspecto de bastante mal humor se le acercó. Decir esto era quizá una inexactitud semántica, porque cuando Melchor levantó la vista lo tenía frente a él como si simplemente hubiera
Aparecido. Alargó un bracito que terminaba en 3 dedos asquerosos con zarpas, los cuales sostenían un folletín. Tu guión, caraculo. Muchas gracias, contestó Melchor, con dignidad. Abrió el folletín, coquetamente doblado en 2. Sí, era cierto, solo tenía que recitar una línea. En eso no le habían mentido. Lo que le había hecho abrir los ojos trágicamente como platos no era eso, era la gramática de dicha frase, que terminaba en una advertencia subrayada: pronunciar adecuadamente. Velae, Bilmaak, Patens Manukil. Me cago en tus muertos, Telepte. Aulló Melchor dentro de los abismos de su alma. Tú también las estás jugando sucio, mamón. Pero un demonio siempre te caga. Aún en situaciones mutuamente delicadas. Al fondo del folleto se apreciaba el símbolo satánico de Telepte sobre el relieve de un humano de rodillas sangrando, producto de numerosos flagelos, con el grabado Semperfi. La situación no mejoró nada cuando, poco después, Melchor se enteró de que su línea no era un condimento desapercibido en un hechizo largo y peligroso tal como esperaba, sino la cereza sobre el pastel, la línea que cerraba la obra y por tanto la colosal conspiración. Velae, Bilmaak. Patens Mamukil significaba ahora, señor de las tinieblas, quédate sin poder, y la puta que te parió. Chilló el nigromante por dentro. Frotó numerosas veces su cara, ansioso y sufrido. Se acordó de su tía, maestra de escuela, quien en su niñez le regaló un libro titulado El poder de decir no, gracias. Nunca lo leyó. Luego de llorar en silencio, repitiendo la frase "me jodieron" generosas veces, procedió a abrir el cofre de los reconcubios y echarle, de alguna manera, la culpa de todo aquello a su madre. El tren se perdió en un valle tenebroso entre 2 mesetas muy cerradas por las que caía un vapor espeso y húmedo. Cuando los suaves gemidos se colaron por entre las rendijas de las ventanas, como una melodía macabra, Melchor entendió por qué las llamaban cascadas de almas. No ayudó en lo más mínimo saber que eran ánimas condenadas a repetir su siniestra tortura por siempre. Sin dudas, uno de los tantos horrores concebidos por Satanás. Arribaron a la estación. Era tan horrida que Melchor lo interpretó como la espiral descendente por la que caía su vida e, infinitamente peor aún, su posterior eternidad. Nadie le dirigió palabra. Lo despreciaban abiertamente. Pensó que aquello tenía que terminar tarde o temprano. Después de todo debía recibir instrucciones. E instrucciones recibió cuando un goblin le hizo un gesto para que se acercara con el dedo medio. Melchor se acercó lo más erguido que pudo. Ahora le tocaba a él joder un poquito, porque los duendes, los goblins y los demonios impíos eran bastante pequeñajos mientras que él sobresalía como una montaña. Se arrepintió del gesto cuando en el camino le dieron algunas patadas en los tobillos. El goblin lo ojeó de arriba a abajo con asco y repudio. ¿Te memorizaste tu línea? No. La criatura escupió a un costado. Tú sabes que la cosa es para esta noche, ¿no? Melchor cerró los ojos por unos instantes, aterrorizado. ¿No hay manera de conseguir a otro actor para que haga esto? La expresión del feo ser fue categóricamente anal. ¿Qué has dicho? Que lo haga otro. Yo no sé si me va a salir bien. Dios mío. ¿Es tan difícil de entender? Primero, no digas ese nombre aquí. Se considera repudiable y de muy mala educación. Segundo, se supone que eres un nigromante gruñó, de un modo que dejaba entrever que intentaba aunar toda la paciencia posible. Hay que ser sobradamente imbécil y estar en estado de negación absoluto para hacer esa pregunta. Sabes de sobra la respuesta. No puedes salir de esto. No puedes salirte de nada que hayas acordado con un gran demonio. Y por tu bien, mierdezota, más te vale que hagas correctamente lo que se te ha encargado. El goblin batía un puño al aire. Los actores y el personal encargado de la obra los miraban con curiosidad desde el otro extremo de la plaza. El cielo era rojo y tormentoso. A la mierda contigo. Explotó Melchor. Si yo caigo, tú caes. Todos caemos. El pequeño ser, que encima era el director de la obra, entrecerró sus ojitos verdes. Se puso en puntillas con zapatillas que terminaban en espiral, extendió su pequeño puño y tomó a Melchor por la solapa, obligándolo a inclinarse.
El nigromante se sorprendió de su fuerza. Exacto, siseó el goblin, apoyando su larga nariz de gancho sobre la de Melchor. Precisamente. El hombre desató los pequeños dedos con garras afiladas del cuello de su túnica y se rió nuevamente. Ahora vas a ensayar, humano. ¿No querrás decir vamos? Preguntó de mala manera, aún con ánimos de buscar pelea. Es una obra bastante antigua. La conocemos al dedillo. ¿Y por qué Lucifer la va a ver si es tan común? Pues porque no la ha visto. En el infierno hay cientos de millones de canciones, cientos de millones de historias y cientos de millones de obras teatrales, explicó. Somos bastante más prolíficos que ustedes, quienes solo podrían tener cientos de millones de algo si sumaran todas sus canciones, historias y obras teatrales en toda su historia en una sola cosa. Al verse en aprietos, Melchor hizo lo que le pareció más razonable: apelar a la carta racial. Eres un duende de mierda. Epa, lo de mierda te lo permito, pero, ¿duende? Duende puto, refutó Melchor, con marcado acento de su país. Los goblins, homúnculos y demonios levantaron un suspiro aterrorizado al unísono y se quedaron fríos en medio de la plaza. Si tenemos en consideración que se trata de formas de vida de cientos miles de años, que desde luego han visto muchas cosas en ese plazo de tiempo, habría que decir que lo que acababan de escuchar había sido nitroglicerina pura. Los goblins normalmente eran verdes, este había cobrado una efervescencia pálida. Todos miraban con ojos enormes a Melchor. Ojos que concentraban esa horrible expresión de sorpresa y odio, que nos hace arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos dicho un par de segundos antes. Al nigromante se le olvidó por un momento que se hallaba sumido en una misión destinada a traicionar a Lucifer. Permíteme ponerte al corriente sobre el grave error que has cometido. Me están presionando desde que estoy en el tren. Estoy preocupado, aterrorizado y dolido porque mi eternidad podría verse arruinada más allá de la imaginación, gimió, apelando ahora a la culpa. Creo que deberíamos ponernos a trabajar y, cuando la criatura volvió a hablar, lo hizo de modo tan cortante que podría haber rebanado un microsegundo. Onírico, si esto sale mal, estaremos jodidos. Pero quiero que pienses en ti y solo en ti, porque estarás jodido de todos modos. Si todo sale bien, entonces voy a buscarte y, cuando te encuentre, voy a tomarme el tiempo para que te acuerdes de mí y de lo que me has dicho y, cuando me recuerdes, voy a usar ese instrumento que en tu mundo se lo conoce como corta uñas a palanca para despellejar tu glande, bañarlo en sal, amputarlo a fuerza de cortaduras de papel y después hacértelo tragar, bañado en mierda. Tu mierda. Y, qué violento, cuando haya terminado de bajar por tu garganta, la rebanaré a mordiscos. Y me cogeré tu cabeza por la cortada. La cagaste, nigromante. La cagaste bien. Estás en la ley de Herodes. Bienvenido al infierno del infierno. Población tú. La criaturita arrojó con frustración el libreto que tenía en la mano, se dio media vuelta y se marchó, tirando la puerta del teatro tras de sí. Melchor miró a la pequeña muchedumbre de actores y personal teatral con el bochorno típico de quien acaba de protagonizar un papelón. Pero bueno. Masculló, ¿qué haría Telepte si estuviera aquí? A moverse, que tenemos que hacer esto bien. ¿Han entendido? Bien. Y déjenme en paz de una buena vez, mierda. No me importa lo que ustedes sean. Ustedes, demonios. Exclamó patéticamente. A ustedes, ghouls. A ustedes, zombies, señaló, apuntando a unos y otros con el dedo. A ustedes, espantos y duendes. ¿Hacemos esto bien o qué? Díganme. Nosotros somos goblins también. Próximamente parte 4. Por favor, deja un like y suscríbete. Si quieres un audiolibro, déjalo en los comentarios.